Imagina adentrarte en la espesura de la selva, entre el canto de aves, el aroma de la tierra mojada y los susurros del viento. Para los mayas, ese entorno no era solo su hogar, era un botiquín viviente, una biblioteca de remedios que hablaba a quienes sabían escucharla. En la cultura maya, las plantas no solo eran vegetación, eran sabias, curanderas, aliadas espirituales. A través de siglos de observación y tradición oral, lograron desarrollar un sistema medicinal tan complejo como efectivo, basado en el uso de raíces, hojas, cortezas, flores y resinas que aún hoy nos sorprenden. No estamos hablando de simples tés para el resfriado. Los mayas trataban desde fiebres hasta fracturas, desde malestares del cuerpo hasta los del espíritu. Cada planta tenía su personalidad y función. Por ejemplo, el zacal, una especie de copal, era usado para limpias y rituales de purificación. El chaya, parecido a la espinaca, se usaba para purificar la sangre. Y el balché, una bebida fermentada hecha de corteza y miel, no solo tenía fines festivos, sino también curativos. Pero el conocimiento maya iba más allá de lo físico. Ellos entendían que el equilibrio del cuerpo estaba profundamente ligado al equilibrio del alma. Así, la medicina se entrelazaba con rituales, cantos y ofrendas. Un curandero maya, o H-man, no solo diagnosticaba, conectaba con el enfermo, con la planta, con los dioses y con el cosmos. Esa conexión holística hacía del tratamiento un acto casi sagrado, donde el respeto por la naturaleza era el primer paso hacia la sanación. Hoy en día, mientras el mundo occidental redescubre los beneficios de las plantas medicinales, muchas de las prácticas mayas siguen vivas en comunidades del sur de México y Centroamérica. Este legado verde y místico no solo cura, también enseña. Porque entender cómo los mayas usaban las plantas es entender su forma de ver la vida, su relación con el entorno, y su creencia profunda en que la salud es un equilibrio entre cuerpo, mente y naturaleza. En la medicina maya, el protagonista silencioso, pero esencial, era el H-man. Este sabio curandero no aprendía en escuelas formales ni en laboratorios modernos, su conocimiento venía de generaciones, de sueños, de señales de la naturaleza, y del murmullo de los ancestros. Convertirse en H-man no era una decisión personal, sino un llamado. A menudo, se elegía al niño que mostraba una sensibilidad especial hacia el entorno o que había sido marcado por un suceso inusual. Ese niño era instruido con paciencia por un maestro, aprendiendo a reconocer plantas, entender síntomas y, sobre todo, leer el alma de quien sufría. El H-man no curaba solo con plantas, sino con palabras, con rituales, con el poder del símbolo. Podía usar infusiones de zacate limón para aliviar dolores estomacales o preparar ungüentos de resina de chico zapote para heridas, pero también hacía limpias con humo de copal, interpretaba sueños y realizaba ceremonias para alinear la energía del paciente. Para él, todo mal físico tenía un origen espiritual, emocional o energético. Si alguien sufría de dolor constante, no bastaba con calmarlo, había que descubrir si ese dolor era producto de un enojo no liberado, de una ruptura con la comunidad o de una ofensa a los dioses. Un aspecto fascinante es la manera en que el H-man realizaba sus diagnósticos. A través de la adivinación con huevos, el pulso energético o el análisis del aliento, podía detectar desequilibrios que la medicina moderna aún intenta comprender. El tratamiento podía incluir rezos, cantos en lengua maya, baños de vapor con plantas como la ruda o el eucalipto, o incluso la ingestión de preparados que mezclaban varias hierbas en una fórmula secreta. Y algo clave, el H-man no trabajaba solo. En su entorno, era una figura respetada y cuidada por la comunidad. Se le ofrecían regalos por sus servicios, pero más allá de la compensación, su misión era mantener la armonía entre las personas y la naturaleza. Su medicina no era invasiva, sino profundamente simbólica, íntima y conectada con el entorno. En tiempos donde lo espiritual se divorcia de lo científico, el H-man nos recuerda que sanar es también acompañar, escuchar y respetar lo invisible. Dentro del vasto catálogo vegetal de la región maya, existía un verdadero tesoro botánico. Para ellos, cada planta tenía un propósito, un espíritu y un lenguaje que debía ser interpretado. No se trataba solo de recolectar y usar, sino de establecer una relación con cada especie. Era común que antes de cortar una planta, el H-man pidiera permiso al espíritu guardián del monte. Se le hablaba, se le ofrecía copal o incluso unas gotas de agua como símbolo de respeto.
Esta conexión espiritual hacía que el acto de sanar no fuera meramente físico, sino también ritual. Entre las plantas más valoradas estaba la chaya, conocida como el oro verde de los mayas. Utilizada para fortalecer la sangre, tratar problemas digestivos y como fuente de energía, la chaya no era una planta cualquiera, sino un símbolo de vitalidad. También usaban la ruda y el epazote para los males del estómago o el susto, una afección psicosomática que se trataba con limpias y baños. El balché, una mezcla de corteza fermentada y agua, tenía usos ceremoniales, pero también propiedades relajantes que ayudaban en casos de insomnio y ansiedad. Una planta de gran relevancia espiritual era el copal, resina que al quemarse generaba un humo blanco considerado purificador. Este no solo servía en rituales curativos, sino también como barrera contra energías negativas y entidades perturbadoras. En muchas comunidades, el olor del copal aún marca el inicio de una ceremonia, generando una atmósfera de recogimiento y respeto. La ceiba, aunque no usada directamente en infusiones o ungüentos, era venerada como el árbol sagrado que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Su sola presencia cerca de un sitio ceremonial tenía un peso simbólico tremendo. Bajo sus ramas, se realizaban ofrendas, se enterraban objetos curativos y se pedía sabiduría a los dioses. La sabiduría botánica maya no solo era profunda, sino también ecológica. El uso responsable, el respeto por la temporada de recolección, y la protección de los montes eran parte del conocimiento. El Hacheman no cortaba de más, no arrancaba de raíz, y enseñaba a los más jóvenes a identificar qué planta servía y cuál debía dejarse crecer. Hoy, en tiempos donde la deforestación y el olvido arrasan con tradiciones milenarias, este respeto por la naturaleza nos ofrece una poderosa lección de equilibrio. Durante siglos, el conocimiento herbolario de los mayas se transmitió oralmente de generación en generación, con los Hacheman como guardianes de una sabiduría que combinaba intuición, observación y espiritualidad. Sin embargo, con la llegada del mundo moderno, este conocimiento ancestral comenzó a ser desplazado o incluso menospreciado por la medicina convencional. Durante mucho tiempo, las prácticas tradicionales fueron vistas con escepticismo por parte de las instituciones de salud, etiquetadas como superstición o prácticas sin base científica. Pero algo ha cambiado en las últimas décadas. La ciencia ha comenzado a mirar con respeto hacia esa sabiduría milenaria. Numerosas investigaciones han demostrado que muchas de las plantas usadas por los mayas poseen compuestos activos con efectos comprobables. El epazote, por ejemplo, ha demostrado tener propiedades antiparasitarias. La uña de gato muestra potencial antiinflamatorio. Incluso la chaya, hoy recomendada por nutriólogos, contiene altos niveles de hierro, calcio y antioxidantes. Lo que durante siglos fue considerado conocimiento popular, ahora se estudia en laboratorios de universidades e institutos de biomedicina. Esta convergencia ha dado lugar a un nuevo enfoque, la etnomedicina, que busca integrar los saberes tradicionales con los métodos de investigación científica. Se trata de reconocer que los pueblos originarios no solo tenían intuición, sino también método. Observaban con rigor, documentaban con símbolos, y trataban a las personas de forma holística, considerando cuerpo, alma y entorno. De hecho, para los mayas, una enfermedad no solo era desequilibrio corporal, sino también energético o espiritual. Y ahí es donde muchas veces la medicina moderna no llega. En regiones de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, hoy existen proyectos de salud comunitaria que integran curanderos tradicionales con doctores modernos, creando un puente entre dos mundos. El paciente puede ser atendido por un médico general y, al mismo tiempo, recibir una limpia energética o un baño con hierbas. Esta fusión no implica reemplazo, sino colaboración respetuosa. No se trata de romantizar lo antiguo ni de rendirse ciegamente a la modernidad, sino de reconocer que, en el diálogo entre ambos sistemas hay una posibilidad poderosa, una medicina más humana, más cercana y más sabia. Además, este reconocimiento también ha motivado movimientos de rescate cultural, donde jóvenes mayas vuelven la mirada a los saberes de sus abuelos. Algunos aprenden el idioma, otros se interesan por la botánica o la espiritualidad. Y aunque los laboratorios, batas blancas y microscopios tienen su lugar, hay algo que sigue palpitando en el monte, entre hojas, raíces y rezos, el conocimiento de un pueblo que nunca dejó de sanar. Hoy más que nunca,
El conocimiento ancestral maya sobre plantas medicinales enfrenta un dilema: ser olvidado en el silencio de la selva o renacer como una herramienta viva para el presente. Los abuelos, guardianes de estas enseñanzas, están envejeciendo. Muchos ya no tienen quien los escuche, quien los siga al monte a recolectar plantas o quien anote las recetas que saben de memoria. Y sin ese relevo generacional, se corre el riesgo de que siglos de observación, conexión con la naturaleza y práctica comunitaria se pierdan en el olvido. Pero aún hay esperanza. Iniciativas de rescate cultural, organizaciones indígenas, universidades comprometidas y comunidades que valoran su identidad están haciendo un trabajo crucial. En algunas escuelas bilingües del sureste mexicano, se están incluyendo talleres de herbolaria tradicional. Se enseña no solo a nombrar las plantas en maya y español, sino también a reconocerlas en el campo, a preparar infusiones, ungüentos, sahumerios. Y más allá del uso medicinal, se cultiva algo más profundo: el respeto por la tierra y sus ciclos. También han surgido proyectos donde los H-Men, los curanderos tradicionales, comparten su saber en congresos, simposios o encuentros de medicina alternativa. Algunos incluso colaboran con científicos, etnobotánicos y antropólogos. Esto permite no solo validar el conocimiento, sino también protegerlo legalmente ante intentos de apropiación indebida por parte de farmacéuticas o empresas sin escrúpulos. Porque sí, muchas de las plantas que crecieron libres en el monte han sido registradas como patentes por terceros. Proteger el conocimiento ancestral también es un acto de justicia cultural. Y mientras eso ocurre, en los mercados de pueblos como Maní, Tecacho Felipe Carrillo Puerto, aún se pueden encontrar hierberas que, con voz pausada, recomiendan una infusión de hoja santa para el insomnio, o un preparado con corteza de jabín para las fiebres. Cada una de ellas, sin saberlo, sostiene un puente entre el pasado y el futuro. Porque conservar esta medicina no significa solo preservar el pasado, sino crear un futuro más sano, más sabio y más enraizado en la tierra. Los mayas nos recuerdan que la salud no está solo en el cuerpo, sino en cómo habitamos el mundo. Que sanar es también escuchar, aprender y cuidar. Y que en cada planta que crece bajo el sol del sur de México, hay una historia que espera ser contada y compartida.